Investigación del consumo de alcohol entre los alumnos de sexto semestre del CETIS número 128, que está realizado por Chiquete Edgar, Espinosa Brandon, Félix Ronaldo, Luzanía Saúl, Ochoa Enrique, Vargas Leonel, en la materia de probabilidad estadística con el maestro Samuel Arroyo. Población universo. Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada. Muestra. Una muestra estadística es un subconjunto de elementos de la población estadística. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Variables. Una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico. Representación gráfica. Es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos, líneas, vectores, superficies o símbolos. Tallo hoja. El diagrama de hoja permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencia de las variables y su representación gráfica. Toma de datos. La toma de datos es la obtención de una colección de los mismos que no han sido ordenados numéricamente. Ordenación de datos. Es el procedimiento en el cual se agrupan los registros en orden definido con el fin de facilitar la búsqueda de datos ordenados en secuencia. Consumo de alcohol en jóvenes mexicanos aumentó 30% según UAM. En México, el consumo de alcohol en los jóvenes pasó de 40 a 70%. Esto es nuestra mayor preocupación, por la cual decidimos hacer la investigación acerca de qué tanto consumen alcohol los jóvenes de preparatoria. Y a continuación veremos los resultados que obtuvimos en esta investigación. Ahora los resultados de la investigación. Aquí en esta gráfica podemos observar quiénes consumen más alcohol de los hombres. Aquí podemos deducir que la mayoría de los hombres consumen alcohol. Ahora pasamos con la gráfica de las mujeres. Aquí podemos observar que con esta información se desmiente el mito de que las mujeres toman menos alcohol que los hombres. Aquí podemos ver que están a la cabeza. Gasto en consumo de alcohol por noche en fiestas. Toma de datos. En esas tablas se fueron ordenando los datos de manera ordinaria, es decir, de la manera en la que iban saliendo. Ordenación de datos de manera descendente. En esta tabla ordenamos los datos de mayor a menor. Con los datos obtenidos realizamos el método de tallo hoja para observar cuál de los datos se repetía más y cuántas veces cada uno. Ahora en esta gráfica podemos observar que el gasto en total por noche de fiesta de hombres en alcohol es alrededor de 100 pesos. Gasto en consumo de alcohol por noche de fiesta entre mujeres del turno matutino y vespertino. En esta gráfica se puede apreciar que el dato que tuvo más frecuencia es la opción de 100 pesos. Distribución de frecuencias. Es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignado a cada dato su frecuencia correspondiente. Tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla tomamos los datos de gasto por noche y la frecuencia son las veces que se repitieron. Media. Es técnicamente el promedio. Se obtiene de la suma de los valores de cada uno de los datos del conjunto divididos por el número total de datos que conforman el conjunto. Método para obtener la media. Se multiplica el dato por la frecuencia y después de todos los resultados se suman, se saca el igual y se divide entre el número de encuestas y al final te da el resultado de la media. La mediana es el dato que se sitúa en medio cuando el conjunto de datos está ordenado de manera ascendente. En este caso, como la encuesta es de número par, lo que tenemos que hacer es agarrar el número central y el número de la derecha se tiene que dividir entre 2. En este caso ambos números fueron 100 y nos da un total de 200. Se divide entre 2 y el resultado de la mediana es 100. Moda. Es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Moda. En esta tabla, el dato que tiene más frecuencia es el número 100 con 61 repeticiones. Y esta es la moda. Rango. Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. Rango.
Para poder obtener el rango se resta el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso es 200 menos 50, el cual da igual a 150. Intervalo de clase. Se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. Para obtener el intervalo de clase se tiene que hacer el procedimiento de 1 más 3.3, que es el logaritmo por el número de encuestas, que en este caso son 120. Y el resultado final será 7.8613 y redondeado es igual a 100. Ancho de clase. Es la diferencia del límite inferior y superior de cada intervalo. Para obtener el ancho de clase se necesita dividir el rango entre el intervalo de clase, que en este caso es 150 entre 7, el cual da como resultado 21.42 y redondeado da igual a 22. Clase. Son divisiones o categorías en las cuales se agrupan un conjunto de datos ordenados con características comunes. Son fraccionamientos del rango o recorrido de la serie de valores para unir los datos que presentan, valores comprendidos entre dos límites. Frecuencia es el número de veces que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Frecuencia de clase es el número total de valores de las variables que se encuentran presentes en una clase determinada. En esta tabla podemos observar nuestros números de clase, intervalo de clase y frecuencia acumulada ya ordenados. Por ejemplo, tenemos el primer número de clase, que son los intervalos del 48 al 69 y su frecuencia absoluta es de 27. En el número de clase 3, que son del 92 al 113, su frecuencia absoluta es de 61. Y en el número de clase 7 tenemos intervalos del 180 al 201 y su frecuencia absoluta es 32, que nos da un total de 120. Límite real superior. Se determina sumando el límite superior de la clase en la que nos ubicamos, más el límite superior de la clase contigua, siguiente o superior y dividiéndolo por 2. Límite real superior. Se determina sumando el límite superior de la clase en la que nos ubicamos, más el límite superior de la clase contigua, siguiente o superior y dividido por 2. Y a continuación, en esta tabla podemos observar los resultados obtenidos sobre nuestro límite real inferior y superior. Frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se representa por f sub i. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se representa por n. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento y se representa por ni. Frecuencia acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por fi. Y en la siguiente tabla podemos observar que ya tenemos nuestros datos, los cuales son número de clase, el intervalo de clase, nuestra frecuencia absoluta representada por ni, la frecuencia relativa que es igual a fi y igual a ni sobre n, o sea el porcentaje, y nuestra frecuencia acumulada. Por ejemplo, tenemos el número de clase 1, el intervalo de clase de este es del 48 al 69, su frecuencia absoluta es 27 y su frecuencia relativa, es decir, su porcentaje es el 22.5 y su frecuencia acumulada es 22.5. Marca de clase. Es el valor de los datos que se ubica en la posición central de la clase y representa todos los demás valores de esta clase. Este valor se utiliza para el cálculo de la media aritmética. A continuación, mostramos los resultados obtenidos para nuestras marcas de clase. Por ejemplo, en el primero, lo que hicimos fue sumar el valor inferior más el valor superior del límite inferior y superior respectivamente, y estos lo dividimos entre 2, lo cual nos dio un resultado de 82.25. Aplicamos el mismo procedimiento a las demás marcas de clase y obtuvimos los siguientes valores. Cuartil.
Son los tres valores de la variable que divide a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, cuando están ordenados de manera ascendente. Aquí tenemos nuestros 3 cuartiles. Para el primer cuartil utilizamos la fórmula Q1 igual a n más 1 sobre 4, lo cual sustituyendo nos dio un resultado de Q1 igual a 120 más 1 sobre 4 y nos dio un resultado de 30.25. En el segundo cuartil utilizamos la fórmula Q2 igual a 2n más 1 sobre 4, lo cual sustituimos y nos dio un resultado de Q2 igual a 2 por 120 más 1 sobre 4, lo cual nos dio un resultado de 60.5. En el último cuartil, el tercero, utilizamos la fórmula Q3 igual a 3 por n más 1 sobre 4, lo cual nos dio un resultado sustituyendo de 90.25. Decil es cada uno de los 9 valores que dividen un grupo de datos clasificados con una relación de orden y en 10 partes iguales y de manera que cada parte representa un décimo de la población. Y aquí tenemos nuestros resultados de nuestros deciles. Tenemos que en el decil 1 la fórmula que utilizamos fue de 120 sobre 10 igual a 12. Nuestro decil 3 de 3 multiplicando a 120 sobre 10, lo cual nos dio un resultado de 36 y así sucesivamente. Pudimos comprobar que estábamos en lo correcto. Percentil son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Dan los valores correspondientes al 1, al 2 y al 99% de los datos. Y aquí presentamos los resultados de algunos de los percentiles. Por ejemplo, del percentil 25, el cual fue 25 multiplicado por 120 sobre 100, lo cual nos dio un resultado de 30. Percentil 75 fue igual a 75 multiplicado a 120 sobre 100 igual a 90. Podemos comprobar que corresponden los datos a los cuartiles. En conclusión, la investigación que realizamos fue un éxito, ya que como comprobamos con los métodos de comprobación, miramos que los resultados fueron correctos. En conclusión, descubrimos que las mujeres toman al mismo nivel que los hombres o en ocasiones pueden consumir hasta más alcohol que los hombres. También por medio de los métodos de comprobación pudimos verificar que nuestros resultados estaban en lo correcto y que no tuvimos ningún error. Esto es todo por nuestra parte, gracias por su atención.